Para mi 56 cumpleaños, mi hijastra me regaló unos auriculares. 3 días después, la policía la sacó del lugar. Me llamo Ray Keller. Tengo 56 años y descubrí que mi propia hijastra intentaba robarme la vida en la sala de conferencias de un banco con unos auriculares blancos sobre la mesa, como si fueran un arma cargada. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del ventilador sobre mi cabeza. Megan no paraba de hablar rápido, a la defensiva, enfadada, pero yo ya no la escuchaba. Solo veía esos auriculares, de plástico barato manchado de huellas dactilares. Algo que había envuelto en papel de cumpleaños y me había enviado por correo con una carita feliz en la tarjeta. 3 días antes, seguía pensando que eran solo un regalo. Retrocedamos. Vivo en Toledo, Ohio, en la zona tranquila de la ciudad, donde todas las casas parecen construidas por el mismo hombre cansado en los años 70. Revestimientos de aluminio, entradas cortas, céspedes que se vuelven marrones cada agosto por mucho que los riegues. Trabajo como supervisor de instalaciones en el Hospital Regional St. Nance, que es una forma elegante de decir que evito que el lugar se derrumbe. Calderas, respiraderos, puertas que no cierran, ¿verdad? Llevo 22 años ahí, tanto que la gente deja de verte. Ese martes cumplí 56 años. Sin grandes planes. Elaine, mi esposa, se olvidó hasta el mediodía. Eso dolió más de lo que dejé ver. En el trabajo, los de mantenimiento me sorprendieron con un pastel de Kroger y una de esas tarjetas que todos firman, pero nadie lee. Alguien escribió, "No te mueras en tinta azul". Me reí. Se supone que debes hacerlo. Les dije que esa mañana había recibido un paquete de Megan. Eso levantó algunas cejas. Megan es la hija de Elaine de su primer matrimonio. Tiene 32 años, es muy aguda, siempre tiene prisa. Nunca hemos sido muy cercanas, pero hemos sido educadas. Esa mañana, ver mi nombre escrito a mano fue agradable, inesperado, como si tal vez importara más de lo que pensaba. Dentro de la caja había unos auriculares inalámbricos blancos. Nada del otro mundo. Ninguna marca que reconociera. Una nota decía, pensé que esto podría facilitarme el trabajo. Feliz cumpleaños, Ray. Los llevé al trabajo al día siguiente, aún con esa pequeña y cálida sorpresa en el pecho. Durante el almuerzo, los saqué para enseñárselos a los chicos. Bob bromeó diciendo que a mi edad debería comprarme un andador, no auriculares. Dennis se inclinó sobre la mesa y preguntó si podía verlos. Dennis Brody tiene más o menos mi edad. Trabajó en el ejército en la estación de señales antes de acabar en el mantenimiento del hospital. Un tipo tranquilo se fija en las cosas. Dio vueltas a un auricular entre los dedos, luego al otro. No sonrió. No bromeó. Su rostro se desvaneció tan rápido que fue como si alguien le hubiera desenchufado. Ray, dijo, bajando la voz. ¿Dónde los conseguiste? Mi hijastra, dije. ¿Por qué? Tragó saliva y miró alrededor de la sala de descanso. Tienes que llevárselos a la policía. Reí por reflejo. ¿Qué? ¿Crees que les puso una bomba? Dennis no se rió. Creo que los han manipulado, y no para bien. Sentí un vuelco en el estómago. No era miedo todavía, sino esa sensación de frío que te da cuando una máquina hace un ruido que no debería. Me metí los auriculares en el bolsillo de la chaqueta y terminé el sándwich sin probarlo. Esa noche, Toledo estaba encerrado en uno de esos grises inviernos donde el cielo te aplasta. La nieve junto a la acera estaba negra por la sal de la carretera. Mis botas crujieron al caminar hacia el coche. En casa, Elaine estaba viendo la tele. Casi le dije, casi, pero no quería parecer un loco.
No quería acusar a su hija de algo que aún no podía explicar. A la mañana siguiente, conduje hasta la comisaría del condado de Lucas durante mi hora de almuerzo. La sala de espera olía a café quemado. Un televisor en la esquina mostraba el tiempo. Cuando el detective Harris, según decía su placa, salió, parecía un hombre contando los días para jubilarse. No hicieron muchas preguntas. Se llevaron los auriculares a una trastienda. Me senté solo, escuchando mi propia respiración. Al cabo de un rato, oí un leve sonido electrónico a través de la pared. Un pitido constante. Bip bip. Harris regresó con otro hombre. Un joven técnico. Harris dejó los auriculares sobre la mesa, entre nosotros, como si fueran pruebas en un tribunal. Estos no son estándar, dijo. Los han modificado. Datos de ubicación de la grabación de audio. Se me secó la boca para que alguien pudiera oírme. Harris no respondió de inmediato. Simplemente preguntó, ¿dónde los sueles usar? La respuesta me impactó más que la pregunta. En casa, en el coche, paseando, hablando por teléfono con mi amigo Frank sobre la jubilación, con mi agente de seguros, sobre dinero, sobre mi salud. No te enfrentes a nadie, dijo Harris. Actúa con normalidad. ¿Normal? Eso fue lo difícil. De vuelta al trabajo, me temblaban las manos al volante. Pensé en la pulcra letra de Megan, en su sonrisa en acción de gracias, en lo fácil que es herir a alguien cuando quiere confiar en ti. Esa noche, dejé los auriculares en la encimera de la cocina y me los quedé mirando. Pequeños, de aspecto inocente, como si no pudieran cambiarte la vida. Pero algo ya había cambiado. No grité. No llamé a nadie. No acusé. Respiré hondo y decidí escuchar. No dormí mucho esa noche. Me despertaba convencido, se aclara la garganta, de que oía algo estático, un clic que no pertenecía a la casa. Elaine dormía en su lado de la cama de espaldas a mí, el resplandor azul del despertador parpadeando 214, luego 302, luego 437. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos auriculares sobre la mesa metálica de la comisaría. Por la mañana, el miedo se había convertido en algo más intenso. Ni pánico, ni rabia. Una especie de frío que solo había sentido unas pocas veces antes, durante un fallo de caldera en enero o cuando reventó una tubería en el techo de la UCI. Cuando todo está en juego, y entrar en pánico solo lo empeora. En el trabajo, hice lo que me correspondía, revisé las climatizadoras, firmé una orden de trabajo, bromeé con Bob sobre que los Browns estaban arruinando otra temporada. Todo parecía una actuación. Dennis me miró cerca del muelle de carga. No dijo nada, solo asintió como si lo supiera. A la hora del almuerzo, vibró mi teléfono. Número desconocido. Señor Keller, dijo la voz. Soy el detective Harris. Salí al frío. El viento me atravesó la chaqueta. Hicimos una revisión más profunda, dijo Harris. Las modificaciones no son aleatorias. Quien hizo esto sabía exactamente lo que quería. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que no solo estaban escuchando chismes. Me apoyé en la pared de ladrillos. La nieve repiqueteaba en el pavimento. Harris lo explicó con cuidado, como si hablara con alguien de su edad. Los auriculares no eran ilegales por sí solos. El problema era cómo los habían modificado y emparejado. Podían activarse sin que yo los tocara. Ubicación del ping de audio en streaming. Piénsalo así. Dijo que alguien quería echar un vistazo a tus rutinas. A las mías. Me imaginé en el coche hablando en voz alta de números que nunca había anotado,
de cuánto valía la casa ahora, de la póliza del seguro que había actualizado después de mi último chequeo médico, y de cómo a veces, cuando me levantaba demasiado rápido, la habitación se inclinaba. ¿Por qué?, pregunté. Hubo una pausa en la línea. Esa es la parte que aún no podemos responder. Después del trabajo, conduje a casa despacio, pasando por los mismos centros comerciales que había pasado 1000 veces. Menards Duncan, un lugar que vendía colchones con carteles que prometían sin crédito, sin problema. Me pregunté cuánta gente caía en trampa sonriendo. Elaine estaba en la cocina cuando llegué a casa clasificando el correo. Parecía cansada. Casi se lo conté todo. Las palabras estaban ahí. En cambio, pregunté con indiferencia, ¿llamó Megan hoy? Elaine negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Por nada. Esa noche, hice algo que me revolvió el estómago. Saqué los auriculares del cajón y me los puse. Se ajustaban fácilmente, eran ligeros y cómodos. Eso casi lo empeoró. Caminé por la casa hablando en voz alta como siempre lo hacía sobre la calefacción, sobre la cena, sobre cómo el perro del vecino no se callaba. Luego me senté a la mesa de la cocina y dije, claro como el agua, que debería considerar cambiar mi beneficiario. Esperé. No pasó nada. Claro que no. Quienquiera que estuviera escuchando no estaba sentado en mi cocina. A la mañana siguiente, Megan le envió un mensaje a Elaine. ¿Cómo está Dee? Parecía cansado la última vez que hablamos. Elaine frunció el ceño mirando la pantalla. Qué raro, dijo. No he hablado con ella en una semana. Mi pecho se encogió lenta y deliberadamente. En la comisaría, más tarde esa misma tarde, Harris escuchó mientras le contaba todo. El mensaje, la hora, los auriculares. No pareció sorprendido. Simplemente se recostó en su silla y juntó las manos. Esto es lo que necesito que entiendas, dijo. Si la confrontas ahora, lo negará. Quizás llorar, quizás darle la vuelta a la situación, y luego lo que sea que esté planeando, lo llevará a la clandestinidad. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Observas, dijo. Documentas y dejas que las personas te muestren quiénes son. Me senté allí mirando el piso de linoleum desgastado. 56 años, y de repente, mi vida se sintió como un expediente. En el estacionamiento, me quedé en mi auto por un largo tiempo. Pensé en todas las conversaciones que había tenido sin pensar. Qué fácil es regalar partes de ti mismo cuando asumes que la habitación está vacía. Cuando llegué a casa, volví a poner los auriculares en el mostrador. Elaine cogió uno, sonriendo. Pequeñas cosas lindas, dijo. Megan realmente te sorprendió. Sí, dije que sí. Esa noche, acostado en la cama, tomé una decisión que me asustó casi tanto como la verdad. Si alguien quería escucharme con tantas ganas, le iba a dar algo que valiera la pena escuchar. A la mañana siguiente, me puse los auriculares antes incluso de servirme el café. Eso fue lo más difícil de admitir después. No, se aclara la garganta, que los usara, sino que una parte de mí quería hacerlo. La curiosidad mezclada con el miedo tiene esa forma de hacerlo. Como tocar un cable, ya sabes, que aún podría estar activo. No puse música. No hice llamadas. Simplemente los dejé en mis oídos mientras me movía por la cocina, dejando que la casa despertara conmigo. El viejo refrigerador zumbaba. La caldera se encendía y apagaba. Elaine palmeó el pasillo en calcetines. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí lo más firme que pude. Mantuve mi voz normal. Eso requirió esfuerzo.
He trabajado con máquinas lo suficiente como para saber que el pánico se nota en las vibraciones más pequeñas. Lo mismo con las personas. En el trabajo, lo traté como una prueba del sistema. Eso es lo que lo hizo sentir manejable. Calderas, respiraderos, cámaras, no los acusas de romperse. Pruebas las entradas y observas las salidas. A las 10:30, caminé por la planta de mecánica y dije en voz alta, Frank dice que el tiempo compartido de Florida podría finalmente venderse. Si se vende, lo transferiré directamente a un fideicomiso. Probablemente tenga sentido. Lo dije como si hablara conmigo mismo, porque suelo hacerlo. Al mediodía, no pasó nada. A las 2, vibró mi teléfono. De nuevo un número desconocido. Esta vez no era Harris. Era Megan. Oye, Ray. Una pregunta cualquiera. ¿Sigues pensando en vender esa casa en Florida? Mamá lo mencionó una vez y me hizo pensar. Se me congelaron las manos, pero mi rostro permaneció sereno. Escribí despacio. Quizás todavía estaba averiguando qué hacer. Colgué el teléfono y volví al trabajo. Arreglé un cierrapuertas en el tercer piso. Firmé una hoja de inspección. Bebí café malo en un vaso de papel. El mundo no se acabó. Eso, de alguna manera, lo empeoró todo. Esa noche, Megan apareció en casa con un recipiente de sopa. Elaine se sorprendió. Yo también. Estaba por la zona, dijo Megan, con una sonrisa demasiado amplia. Pensé en ver cómo estabas. Estoy bien, dije. Inclinó la cabeza. Mamá dijo que últimamente sonabas cansada. Elaine me miró fijamente. No dije eso. Megan le restó importancia. Solo me preocupa, eso es todo. Ya sabes, a tu edad. Ahí estaba. Suave, casual, envuelta en preocupación. Comimos en la cocina. Megan me observaba más a mí que a su comida. Me preguntó si me había mareado, si el trabajo era estresante, si estaba al día con mis citas. Respondí con sinceridad cuando pude, con vaguedad cuando no. Todo el tiempo, podía sentir los auriculares calientes contra mis oídos como si tuvieran vida propia. Esa noche, después de que se fuera, Elaine dijo que solo intentaba ser amable. Lo sé, dije. Pero ya no lo creía. Durante los 2 días siguientes, seguí alimentando la línea con cuidado. Hablé de cambiar de beneficiarios, de que tal vez necesitara ayuda con el papeleo, de que mi memoria ya no era la de antes. Cada vez que Megan reaccionaba, a veces en cuestión de horas, a veces al día siguiente, un mensaje, una llamada, simplemente para saber cómo estaba. Una vez que lo excedí, le dije al coche vacío con los auriculares puestos que casi se me olvidaba apagar la luz. Eso me asustó. No debería haberlo dicho. El miedo te vuelve descuidado. Esa noche, Elaine preguntó, ¿pagaste la luz? Me quedé paralizado. Claro, dije. Un segundo tarde. Frunció el ceño. Megan mencionó algo sobre que olvidabas las facturas. Ahí estaba, la prueba. Y algo más, Elaine estaba en medio de todo, lo supiera o no. No dormí esa noche, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba haciendo, mentir a propósito, manipular a mi propia familia. Me repetía que era necesario. Eso no me hacía sentir limpio. A la mañana siguiente, canté. Canté fuerte y desafinada una vieja canción de John Denver que Dennis solía tararear. Lo hice mientras revisaba el correo, me ataba las botas y caminaba por la entrada. Sonaba ridículo. Al mediodía, Megan llamó. Ray, espetó, con irritación deslizándose a través de la máscara. ¿Estás bien? Sonreía solas en la oficina de mantenimiento.
No me había preguntado si me había preguntado cómo. Fue entonces cuando supe que no se trataba de curiosidad. No se trataba de cariño. Se trataba de control. Y cuanto más la dejaba escuchar, más cuerda se daba. Aún así, la duda se colaba por la noche. Me preocupaba en que me estaba convirtiendo, si ganarme costaría lo que me quedara de matrimonio, si me reconocería cuando esto terminara. Pero cada vez que dudaba, pensaba en esos auriculares sobre la mesa en la comisaría, en lo fácil que habría sido seguir usándolos, sin saber nunca que ya no era el ratón. Solo tenía que averiguar qué trampa estaba construyendo y cómo activarla sin perder el equilibrio. No encontré todos los papeles de golpe. Me llegó como suelen llegar las malas noticias, poco a poco, cuando no las buscas, cuando bajas la guardia lo justo para que te duela. Empezó con el correo. Una noche, un sobre blanco de nuestro banco estaba en la encimera de la cocina, medio escondido entre cupones de supermercado y un folleto de un pescado frito en la iglesia. Elaine aún no lo había abierto. Nunca abría el correo del banco. Siempre me había pasado. Dentro había un aviso pidiéndome que confirmara una próxima cita para una revisión del valor líquido de la vivienda. Me quedé mirando la fecha. No había programado nada. Cuando le pregunté a Elaine al respecto, dudó una fracción de segundo de más. Ah, dijo. Megan me preguntó si había hablado con el banco últimamente. Dijo que quizás se estaban poniendo en contacto contigo por los tipos de interés. Eso fue todo lo que dijo. Luego volvió al fregadero. No insistí. Todavía no. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, bajé al sótano. El horno volvía a traquetear, y eso me dio una razón, al menos en apariencia. Mientras estaba allí, abrí el viejo archivador que teníamos desde los años 90. El del cajón doblado y con olor a polvo y cartón. Papeles del seguro, declaraciones de impuestos, manuales de electrodomésticos que ya no teníamos. Entonces vi algo que no pertenecía. Una carpeta delgada, más nueva, demasiado limpia. Dentro había documentos impresos, plantillas, en realidad encabezados en negrita. Lenguaje legal que parecía oficial sin serlo del todo. Las palabras me saltaron como luces de advertencia. Poder notarial, evaluación de capacidad, petición de tutela. Se me entumecieron las manos. Me senté en los escalones del sótano y leí cada página lentamente. Notas en los márgenes escritas a mano por Megan. Frases cortas y eficientes. Papá olvida las fechas. Confundido por las finanzas. Visita al médico pronto. Visita al médico. Se me encogió el estómago. No se trataba solo de dinero. Se trataba de control. De quitarme el derecho a hablar por mí mismo y reemplazarlo con papeleo y una sonrisa. Volví a pensar en los auriculares, en lo que había dicho mientras los llevaba puestos, en lo fácil que sería resumir una historia de decadencia si tuviera suficiente audio para seleccionar lo que más me interesaba. Arriba, Elaine me llamó, preguntándome si había encontrado el problema con la caldera. Al cabo de un minuto, dije, mi voz resonó, más firme de lo que sentía. Esa tarde, fui al banco en coche durante mi hora de almuerzo. El vestíbulo olía a limpiador de alfombras y café quemado. No acusé. Hice preguntas, amables, de esas que haces cuando no quieres que nadie sepa lo cerca que estás del abismo. El agente de préstamos, un joven de sonrisa forzada, confirmó que alguien había llamado preguntando por mi elegibilidad para una línea de crédito con garantía hipotecaria. No yo, una mujer, dijo que estaba ayudando a su padrastro a gestionar las cosas. ¿Tenía autorización?, pregunté. Se removió en la silla. Mencionó que estabas considerando concedérsela. Mencionó, no proporcionó. Eso fue suficiente.
Volví al trabajo, cerré la puerta de mi oficina y llamé al detective Harris. Él escuchó, no me interrumpió. Cuando terminé, dejó escapar un suspiro lento. Esto no es raro, dijo. Lo que lo hace peligroso es el momento. La vigilancia de audio más el papeleo de la tutela es una mala combinación. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Sigues haciendo exactamente lo que estás haciendo, dijo. Y no firmas nada. Esa noche, Megan vino de nuevo. Esta vez trajo postre, comprado en la tienda, sonriendo. Mamá dijo que encontraste algunos papeles, dijo a la ligera, como si estuviera hablando de una receta. Solo estaba tratando de ayudar a organizar las cosas. Ya sabes, para el futuro. El futuro, repetí. Ella asintió. A nuestra edad, es inteligente planificar. Nuestra edad. Miré a Elaine. No me miró a los ojos por un momento. Solo uno. Quería terminar con esto. Exponerlo todo. Decirles que lo sabía. Decirle a Megan que se fuera. En cambio, asentí. Planificar tiene sentido. Megan se relajó un poco. Esa noche, después de que todos se acostaran, me senté en el coche con los auriculares puestos y hablé de pedir cita con el médico, de exámenes de memoria, de querer a alguien conmigo por si se me olvidaba algo. Odié cada palabra. A la mañana siguiente, Megan me envió un mensaje: puedo ir contigo si quieres. Podría ser más fácil. Ahí estaba. La trampa casi se cerraba. Me senté en el aparcamiento del hospital con el motor apagado, escuchando el viento empujar la nieve por el pavimento. Pensé en el día que Megan me llamó, papá, por primera vez, sobre enseñarle a conducir en el mismo aparcamiento años atrás, con las manos apretadas en la manija de la puerta mientras ella tiraba del volante. Confié en ella entonces. La confianza no muere de golpe. Se escapa lentamente como el calor por una ventana rota hasta que tienes frío y no recuerdas cuándo pasó. Le respondí. Gracias. Déjame revisar mi agenda. Luego llamé a Harris. Creo que sé a dónde va esto. Dije, y creo que puedo demostrarlo. Cuidado, dijo. Esta es la parte donde la gente comete errores. Sabía que tenía razón. Porque mientras Megan se cerraba, yo también. Una palabra equivocada, una firma, un momento de ira, y estaría justo donde ella quería. Me quité los auriculares y los puse en el asiento del copiloto. Pequeños, blancos, silenciosos. No me estaban robando la mente. Todavía no. Lo más difícil no era fingir confusión. Lo más difícil era fingir calma. Todo mi instinto me decía que confrontara a Megan, que pusiera los papeles sobre la mesa y le preguntara qué clase de persona planeaba borrar a otro ser humano con formularios y letra pequeña. Pero el detective Harris había sido claro: la ira solo me haría descuidada. La descuidada me haría perder. Así que lo frené todo. En el trabajo, seguía las rutinas, revisaba las calderas a la misma hora, recorría las mismas habitaciones, almorzaba en la misma silla de la sala de descanso con el vinilo agrietado. Dejaba los auriculares en el bolsillo casi todos los días, pero los usaba solo lo justo para mantener viva la ilusión. Hablaba más conmigo misma en el coche. Mencioné el cansancio. En el garaje, murmuré que el papeleo me daba dolor de cabeza. Una vez en el sótano, dije en voz alta que me alegraba que Elaine se encargara de casi todo ahora. Cada frase me sabía amarga. Cada una se sentía como papel de lija en mi orgullo. Las respuestas llegaron rápidamente. Megan me enviaba recordatorios, se ofrecía a llevarme, me preguntaba si había pensado en formalizar las cosas para que pudiera ayudarme más. Su lenguaje era cuidadoso,
pero siempre apuntaba a la misma dirección: firmas, citas y autoridad. Elaine se quedó más callada. Una noche, mientras doblábamos la ropa, dijo: Megan solo está preocupada. No tienes que ser tan terca. Esa palabra, terca, la hirió más profundamente de lo que ella creía. Casi se lo conté todo en ese momento. Casi saqué la carpeta del cajón y la puse en la cama, entre nosotras. Abrí la boca. Entonces añadió: dice que a veces se te olvidan las cosas. Cerré la boca. En cambio, asentí. Quizás sí. Ese fue el momento en que casi pierdo el control. Conduje hasta el estacionamiento del hospital después de cenar y me quedé allí sentado, a oscuras, con el motor en marcha, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. Pensé en todos los años que había trabajado para mantener ese lugar en funcionamiento. Todos los sistemas que había aprendido de memoria. Nadie me había llamado olvidadiza cuando la calefacción seguía encendida en febrero. Llamé a Dennis. Necesito que me digas si estoy loca, le dije. No lo dudó. No lo estás. Dennis me ayudó a hacer lo que no podía hacer sola. Organizar fechas, horas, mensajes. Me enseñó a guardar todo en varios lugares, a imprimir registros para que no se perdieran. Me recordó que debía escribir las cosas a mano porque los jurados y los bancos todavía confían en la tinta. A la gente de tu edad la despiden, dijo con suavidad. El papel te impide desaparecer. El siguiente revés vino de la policía. Un agente más joven, Harris, se acercó, echó un vistazo a la situación y se encogió de hombros. Parece un drama familiar, dijo. Todavía no se han llevado el dinero. Esa noche, le di un puñetazo al volante tan fuerte que me dolieron los nudillos. Me costó mucho no ir directo al apartamento de Megan y reventarlo todo. Fue mi error. En lugar de eso, la llamé. No estaba enfadado, sino demasiado directo. Megan, le dije, ¿por qué hablas con el banco sobre mi casa? Hubo una pausa, una larga. Solo intento ayudar, dijo. Mamá, se aclara la garganta, me lo pidió. La línea se cortó. Me quedé allí sentado, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que había hablado demasiado. Durante los 2 días siguientes, no pasó nada. Ni mensajes, ni llamadas, ni visita sorpresa. El silencio era peor que la presión. Estaba seguro de que le había dado el chivatazo y había perdido mi oportunidad. Entonces llegó el correo electrónico de Megan. Asunto: próximos pasos. Escribió sobre programar una reunión en el banco, sobre cómo sería menos estresante si nos sentábamos todos juntos. Adjuntó una lista de documentos que me sugirió llevar. Al final, casi como una ocurrencia tardía, añadió: hablé con mamá. Está de acuerdo en que esto es lo mejor. Eso era todo. La prueba que Harris necesitaba. Le envié todo a él y al departamento de fraude del banco. Esta vez me escucharon. El tono cambió. Se programaron reuniones, no del tipo que Megan esperaba. Elaine lloró cuando le dije la verdad. No sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas que empaparon su suéter. No lo sabía, repetía una y otra vez. No pensé. Sé que lo dije y lo decía en serio. Pero saberlo no reparó el daño. La noche anterior a la reunión en el banco, apenas dormí. No por miedo esta vez, sino por el peso de lo que se avecinaba. Los asuntos públicos tienen una forma de cambiar a la gente para siempre. Por la mañana, me vestí con cuidado. Camisa limpia, abrigo viejo, nada dramático. Guardé los auriculares en el bolsillo por última vez. Ya no los iba a necesitar. La sala de conferencias del Great Lakes Community Bank era más pequeña de lo que esperaba.
Nada de drama judicial, nada de paneles de madera, solo una larga mesa laminada, un televisor de pared apagado y una cafetera que llevaba allí tanto tiempo que podría quemarse. El tipo de sala donde la gente firmaba papeles que no entendía del todo y se convencía de que no había problema. Megan llegó primero. Vestía una chaqueta gris y una armadura de cuero que parecía una carpeta. Segura de sí misma, concentrada. No me miró cuando entré, solo asintió como si fuéramos compañeras esperando el comienzo de una reunión. Elaine llegó última. Parecía más pequeña. Cansada, se sentó junto a Megan, con las manos cruzadas sobre el regazo. Tomé la silla frente a ellas y dejé mi café. No dije ni una palabra. La investigadora del banco, Linda Morales, se presentó con voz tranquila y una sonrisa profesional. El detective Harry se sentó a un lado, con el cuaderno cerrado, observando. Linda deslizó un fajo de papeles sobre la mesa. No hacia mí, sino hacia Megan. Antes de empezar, Linda dijo, necesitamos aclarar algunas cosas. Megan, se aclara la garganta, sonrió. Por supuesto. Linda tocó la página superior. Estos correos, estas llamadas, esta solicitud de cita, tú los iniciaste, ¿correcto? Megan asintió. Estaba ayudando a mi padrastro. Está abrumado. Me miró el tiempo justo para vender la historia. Tomé un sorbo de café. Era terrible. Linda continuó, ¿afirmas que el señor Keller estaba considerando concederte autorización financiera? Sí, dijo Megan. Ya lo hemos hablado. Qué interesante, respondió Linda, pasando la página. Porque el señor Keller no ha firmado nada, y aún así solicitaste información que normalmente está reservada para agentes autorizados. La sonrisa de Megan se tensó. Solo estaba considerando opciones. Harry se inclinó hacia adelante por primera vez. Las opciones no suelen incluir falsear la capacidad mental de alguien. La palabra capacidad le sonó fuerte. Elaine levantó la vista. ¿Qué? Linda deslizó otro documento. Las plantillas de tutela, las notas en los márgenes, fotocopias, limpias, etiquetadas. Elaine contuvo la respiración. Megan, ¿qué es esto? La cara de Megan se sonrojó. Mamá, no es lo que parece. Dejé mi café y finalmente hablé. Parece papeleo, dije. Papeleo destinado a reemplazarme. La habitación se quedó en silencio. Linda presionó un botón en una pequeña grabadora. Hay más. Reprodujo un clip de audio. Mi voz llenó la habitación ligeramente. Temblorosa, confusa, hablando de olvidar citas, de necesitar ayuda. Los ojos de Megan se abrieron de par en par. ¿De dónde sacaste eso? Linda no respondió. Harry sí. Del dispositivo que le diste. Los auriculares estaban colocados sobre la mesa. Justo en el centro por un momento. Nadie se movió. Megan se puso de pie. Esto es ridículo. Está tergiversando las cosas. Me odia. Siempre me ha odiado. Me quedé sentada. No te odio, dije. Confié en ti. Eso fue todo. La compostura de Megan se quebró. Las palabras salieron rápido, defensivas, enojadas. Habló del estrés, de las deudas, de lo duro que era ver a alguien decaer, de cómo solo intentaba proteger a su madre. Elaine la miró como si estuviera viendo a una extraña. Harris la dejó hablar. Luego dijo en voz baja, alteraste un dispositivo para vigilarlo. Contactaste a instituciones financieras con falsas excusas y preparaste documentos legales para asumir el control sin su consentimiento. Megan rió con voz cortante y seca. No puedes probar la intención.
Linda deslizó una última impresión sobre la mesa. Un correo electrónico que Megan había enviado 2 días antes. Una vez que firme, todo se vuelve más fácil. Ni siquiera se dará cuenta de lo que pierde. Las palabras quedaron impresas, negras sobre blanco. Elaine se tapó la boca. Los hombros de Megan se hundieron. Solo un poco. Basta. Nadie levantó la voz. No era necesario. Linda, cierra la carpeta. Este asunto se remite para una mayor investigación. Cualquier intento de contactar al señor Keller con respecto a sus finanzas o salud se considerará una interferencia. Harry se puso de pie. Señorita Keller, me gustaría que me acompañara. Megan me miró y luego me miró con atención. Usted hizo esto, dijo. La miré a los ojos, tranquila, cansada. No, dije que lo hizo. La dejaron salir sin esposas, pero la habitación se sintió más pesada después de que se fue, como si le hubieran succionado el aire. Elaine lloró en silencio, ese tipo de llanto que no busca consuelo. No la toqué. Recogí mi abrigo. Los auriculares seguían en la mesa. Los recogí, les di la vuelta y los volví a dejar. Al llegar a la puerta, me detuve. Deberías haberme comprado un pastel, dije. Salí. Afuera, el viento cortaba el aparcamiento. La nieve se amontonaba contra la acera. Me quedé allí un momento, aspirándola. Por primera vez en días, tenía las manos firmes. La casa se sentía diferente al llegar. Las mismas paredes, el mismo sofá con el cojín hundido, el mismo reloj de la cocina que hacía tic-tac y que llevaba años queriendo cambiar. Pero el aire era más ligero, como si por fin se hubiera abierto una ventana después de un largo invierno. Elaine no volvió a casa esa noche. Se quedó con su hermana al otro lado de la ciudad. No la detuve. Ambas necesitábamos espacio para asimilar lo sucedido y comprender lo que no se podía deshacer ni olvidar. Me preparé una cena sencilla. Sopa de lata, galletas. Comí de pie en la barra, escuchando cómo la caldera se encendía y apagaba, sintiendo cómo el silencio se instalaba en mis huesos. No el silencio aterrador, sino el sincero. Las siguientes semanas transcurrieron lenta pero claramente. Me reuní con un abogado, actualicé mis documentos, cambié contraseñas que ni siquiera recordaba haber configurado. Cerré cuentas, abrí otras nuevas y aprendí cuánto de la vida moderna se basa en una confianza que nunca se te ocurre cuestionar. El detective Harry se presentó una vez. Dijo que la investigación estaba en curso. No prometió resultados que nunca tuvo. Pero su tono me dijo basta. En el trabajo, la vida volvió a la normalidad, o tan normal como siempre en un hospital. Las calderas seguían rompiéndose, las puertas seguían atascadas. La gente seguía asumiendo que el edificio funcionaba solo. No me importó. Dennis me dio una palmada en el hombro una mañana y me dijo, ¿estás bien? Asentí, llegando. Sonrió. Eso fue suficiente. Ella y yo finalmente hablamos, no todos a la vez. No en una sola conversación dramática, bufidos, solo fragmentos de información mientras tomábamos café, mientras doblábamos la ropa, sobre las cosas que aún tienes que. Hazlo, incluso cuando te hayan conmovido. Volvió a llorar, volvió a disculparse. La escuché. No me apresuré a perdonar. A nuestra edad, uno aprende la diferencia entre terminar algo y dejar que cambie de forma. Algunas cosas se rompen, otras se doblan y nunca vuelven a enderezarse del todo. Dejé de usar auriculares inalámbricos. Puede parecer insignificante, pero me importaba. Volví a los viejos con cable, esos que se enredan en el bolsillo y tiran si te alejas demasiado del teléfono. Te recuerdan que estás conectado y que las conexiones tienen límites.
A veces, tarde por la noche, pienso en lo cerca que estuve de firmar un papel que me habría borrado sin hacer ruido. Sin gritos, sin forcejeos, solo formularios, firmas y una historia contada a mis espaldas. Eso es lo que todavía me afecta. No el dinero, ni siquiera la traición. Es lo silenciosamente que pudo haber sucedido. Solía creer que el peligro se anunciaba solo, que llegaba con voces alzadas o portazos. Lo que aprendí a los 56 es que a veces llega envuelto en papel de cumpleaños, con una sonrisa y una nota que dice, «Feliz cumpleaños, Ri». Si estás escuchando esto y piensas, eso nunca podría pasarme a mí, yo también lo pensaba. Era cuidadoso, responsable, el tipo que arreglaba las cosas para los demás. Solo hacía falta un regalo que no cuestionaba. Así que, esto es lo que te dejo, confía en tus instintos. Presta atención cuando algo te parezca extraño, incluso si viene de alguien a quien quieres. Sobre todo entonces, haz preguntas, toma notas y no te avergüences de protegerte. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó a alguien o incluso a ti mismo, compártela, habla de ello. Estas cosas prosperan en silencio. Y si quieres escuchar más historias como la mía, historias reales basadas en la vida que vivimos, quédate. Suscríbete. Cuéntaselo a un amigo que todavía cree que la familia nunca cruzaría esa línea. A veces, la voz más silenciosa es la que dice la verdad.